un Dios de cerca. But God presents himself as a God who is Nunca se ha near. presentado como un Dios lejano. He's never presented himself as a God that is Siempre far, se presenta como un Dios que quiere comunión, but always as a God who wants que communion, anhela hablar. who desires to speak. En el orden de los levitas, In the order of the Levites, siempre había un sacerdote en el pueblo de Israel, there was always a priest in the el people cual of era Israel encargado de presentar el sacrificio por el pueblo. who was in charge of presenting the sacrifice. Y to era the la people. única persona que podría entrar en el lugar santísimo. And they were the only a person who could enter into the No holy había place. contacto directo de Dios con el hombre. There was no direct contact from God and man. Había una barrera que separaba al hombre de Dios. There was a barrier that separated men from God. No había tú a tú. There wasn't you and you. No había intimidad. No intimacy. Las principales cosas en Cristo Jesús The principal things in Christ Jesus que Él quiso hacer con su sacrificio that he wanted to do with his sacrifice fue de ordenar todas las cosas en Cristo Jesús. is to place order in all Vemos things en el in libro de Christ. Efesios que Él dice, quiero ordenar y presentar todo en orden ante mi Padre. He says, I want to place order and present everything in order before the Father. Una de las cosas que hay que restaurar primeramente para poder comunicarse con Cristo es la comunión. One of the things that must be restored in order to Algo que communicate no with podía Christ is hacer la ley de communication, Moisés. something that the law of Moses could Porque not solamente do. el sacerdote podría acercarse Because al only lugar the priest santísimo. can come before the holies of holies. Pero ya hablamos que Jehová es un Dios de cerca. Amén. ¿Cuántos But we dicen amén? spoke that the Lord is a Lord No le of gustan las hosts. cosas de lejos. He does not like Todo things lo que from está far lejos away. es porque no se quiere acercar por alguna razón. ¿Sí o no? Everything that is far away is because ¿Sí they o no? want to draw near for a certain reason. El principal propósito era restaurar la comunicación con el hombre. The main purpose was to restore communication Dios with ministraba man. en Adán, en el huerto del Edén, God ministered in Adam in the Garden de of una Eden forma personal, in tú a a tú. personal, you and you. No había que hacer un sacrificio, ¿verdad? There was no sacrifice Había needed. comunión directa There con was el hombre. direct communication with men. En Cristo Jesús In Christ se Jesus, restaura la comunión con el hombre. ¿Cuántos dicen communion amén? with men is restored. Se restaura la intimidad. The intimacy is Se abre el restored. paso de comunicación con el hombre. The step of communication with men is opened. ¿Cuántos pueden decir How amén? many can say amen? Este gran misterio le fue revelado a Pablo en el libro de los Efesios. This great mystery was revealed to Paul in Y the book espero of que algunos Ephesians. ya hayan comenzado a leer el libro de los Efesios, And I porque hope that some en el people has estudio de begun ayer to read se the dijo book que of empezaran a Ephesians. leer del primero hasta el último de Efesios. Because it was said to begin reading from the Pablo beginning to recibe the la end of the book of revelación de Ephesians. Cristo, Paul receives the del revelation of misterio Christ. escondido que ya no era escondido. The hidden mystery Era that was que no longer Cristo hidden. Jesús That Christ aparecería en la historia Jesus will show up in history para en Él mismo so that in establecer himself un contacto contigo he can establish contact with de you manera personal. in a personal manner. El plan era restaurar todas las cosas que se habían desorientado, todo lo que se había torcido, restaurarlo de nuevo a su plan de origen. The plan was to restore all things that was En diverted. Adán, el origen, In the original, la comunión the era origin, directa con el hombre. communion with Adam was direct. La Biblia man to dice que man, Dios man to se God. movía en el huerto del Edén. The Bible says Eso that quiere God moved decir in the que Garden su of carácter, Eden. su That means esencia that his se spirit, movía, se character, hacía his sentir. essence was made felt. Adán podía experimentar a Dios tal y como Él es, Adam could experience en God su as he santidad, was, in his holiness, pero también en su amor. but also in his Lo love. experimentaba completo, He paz experienced absoluta. fully, complete peace. ¿Cuántos pueden decir amén? How many can say amen? La ley de Moisés no podía The law of Moses could not vencer al pecado. conquer sin. Siempre había que ejecutar un sacrificio. There always had to be a sacrifice Por los that was pecados. executed because of sin. El sacerdote moría The priest would y die, entonces tendría que pasarle el sacerdocio a otro and he hombre. would have to leave his priesthood Pero to ese someone también else. moría But then he would y había que die, pasarlo a otro and he had to sacerdote. hand over the Y priesthood cada to uno another tenía que priest. ejercer sacrificios por sí And mismo, everyone had to give pero a también sacrifice por for el pueblo. himself, but also for the people. Mas gracias damos a Dios en Jesucristo. ¿Cuántos So dicen we give gracias, thanks to Señor? God in Christ Jesus. How many can Gracias say a Dios en amen? Jesucristo. Thanks to the Lord. Cuando Cristo viene al mundo When Jesus comes to the y earth muere en la cruz del Calvario, and he dies on the cross of lo Calvary, primero que sucede es que the Él first rompe thing el that velo que happens había, is that he breaks the lo veil que nos that was separaba there, the de una separation. comunión con Jesucristo. What Él separates dijo, us from yo lo voy a communion with Christ. romper. He said, I'm going to break it. Es importante notar que en ese velo, It's important to know that in the al veil, rasgarse,
when it ripped, pone al hombre, y lo voy a decir así, en un gran problema. it places man, and I'm going to say it like this, in a great En un problem. gran problema. In a great problem. ¿Por qué? Why? Cualquiera dice, bueno, no es un problema, fue una bendición, ¿verdad? You may say it wasn't a Bueno, problem, sí, it was a fue una blessing. bendición. Yes, it was a blessing. Fue lo más importante que sucede en la base del cristianismo, fue que Cristo resucitó. The base Que of Cristo of venció el Christianity pecado en is sí that mismo. Jesus was risen Pero and aquí he conquered está el sin. problema But para here el is the cristiano problem tibio for the y el one cristiano que está lukewarm lejos de Christian, Dios. and he that is far Ahora, from ¿por God. qué aquí está el problema? And why is the problem here? Porque en Cristo Jesús Because in Christ Jesus, el pecado muere. Dígalo conmigo. sin En dies. Cristo Say it with Jesús me. In Christ el Jesus, pecado muere. sin dies. El pecado muere. Sin dies. En la ley el pecado no moría. In the law, sin did not Por eso die. había que constantemente hacer sacrificios That is why they para constantly poder had to do limpiar al hombre de su sacrifices pecado. to clean men of their sin. La salvación era en cierta forma por obra. Tú tenías que hacer In a algo way, para salvation entonces was by poder works. estar bien con Dios. You had to do something to Mas be en right with Cristo Jesús God. las cosas But cambian. in Christ Jesus, things Dígale, el que tiene a change. Cristo las cosas cambian. Say it. Those who have El Christ, que tiene a things change. Cristo cambia. He who has Christ, things change. Aleluya. Alabanza, Jesús. Detrás del velo, ¿qué se encontraba? What was behind the veil? Dígame, ¿qué se encontraba Say it. detrás del What velo? was behind that veil? La arca del pacto. ¿El lugar qué? The Ark of the Covenant. It was the place El of what? lugar santísimo. It ¿Quién was habita the en el lugar holiest santísimo? place. Who abides in the holiest place? Jehová. Jehovah, the El Lord. gran yo soy. The great I Su am. esencia, su His carácter. essence, his character. Todo lo que Él es habita en un Everything lugar that he is santo. was No residing in a podía holy Dios place. abrir el lugar santo en el tiempo de la ley porque todos morían. They could not open the holy place because everyone would die. ¿Por qué? Why? Ahora vemos algo extraordinario aquí. Es que aún en el tiempo de la ley habían hombres We see something que extraordinary. podían Even in the time of experimentar al law, gran yo soy de cara a there were cara men who sin could tener que experience the matar un great I becerro. am Usted dígame face por to qué. face without ¿No having es to eso kill an contrario a la animal. ley? Isn't that contrary to the law? Dios, aleluya. Alabanza, Jesús. Cuando se le presentó el ángel a Josué, él tuvo tiempo de matar un becerro, When expiar por su pecado y when the presentarse angel santo went delante before del Joseph, did he Señor. have a time to make a No. sacrifice? No. Una sombra de lo que había de It venir. was a shadow Era una of what was sombra to de lo que come. podía It was esperar a la iglesia en shadow este of what tiempo. the- Una what the vez church- rasgado el velo, Once the Dios veil was quiere ripped, presentarse God no wants en el to atrio, present himself, no en el lugar santo. not in the holy Dios quiere place, presentarse como Él es, but as con he todo is, su carácter, con with sus all of his atributos character, his al attributes hombre. to men. Santo Dios. ¿Por qué dije que es un gran problema? Why do I say it is a big problem? Porque la iglesia ha sido cobarde. Because the church Y has la been palabra coward. cobarde me la dijo el Señor. And the Lord sent that word to me, coward. Aleluya. Está tan cobarde. It is so coward. No tiene la conciencia limpia. Their conscience is not Porque clean. está alejado de Dios. Y Because they are far from no es que God. está alejado de Dios porque Santo Dios. está alejado de Dios porque sabe que no está limpio They are suficientemente para far from acercarse a God Dios. because they know that are Vamos a hablar un not clean poquito de eso enough más. to come near to God. Dios se le presentaba a Moisés de cara a cara. God presented himself to Moses Pero face ¿por to qué no se le face. presentaba al pueblo de cara a cara? But why did he come to the people face to face? Santo Jehová, alabanza. Aleluya. Estaban demasiado sucios y lejos de Dios They envueltos were en su too pecado. filthy and involved in their sin away from God. Santo al Cordero de Dios. Santo Jehová, alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. Para poder entrar el sacerdote en ese lugar santísimo, necesitaba una preparación total. In order for that priest to go into the holies of Tenía que holies, estar he vestido needed to de be una forma prepared completely. específica. He had to dress a certain way. Santo Dios. Aleluya. Tenía que hacer rituales. He had to do rituals. Tenía que prepararse extremadamente. He had to go through an extreme Y aún le preparation. ataban unas campanas. And even with Cosa that, de they que would lo tie oían a around él him entrar en el a lugar bell so that they santísimo. could hear him going Si into the dejaban de holy sonar es place. porque el hombre estaba And if muerto. that bell stopped ringing, it's because he had died. in Note there. que ese es el sitio que Cristo abrió cuando murió por nosotros. Note that this is the place that Jesus opened when he died for us. Si hizo su sacrificio de la forma correcta, entonces permanecía con vida. If they did the sacrifice correctly, he would keep his life. Escuche, Listen,
Era tanto el dominio del pecado en el pueblo The dominion of que sin el was so gran great in the Señor no people podía extender su gloria fuera that the del lugar Lord could not santísimo. extend his glory Entienda esto. beyond the holy Porque place. no había dominio sobre el pecado. Because there was no dominion over sin. El pecado los tenía vencido. The sin had conquered them. Pero en Jesucristo, But in Jesus, ¿cuántos dicen amén? how many can say Pero en amen? Jesucristo, But in Jesus Christ, Jesucristo se presenta como el nuevo sacerdote. Jesus presents Lo que himself ningún as the new sacerdote priest. podía hacer en la What ley. no other priest can do in the law, Dios dijo, God said, establezco a mi Hijo Jesucristo I como establish sacerdote para siempre my son Jesus en el as the orden priest de forever, Melquisedec. in the order Para of los que no Melchizedek. saben, Melquisedec no tiene genealogía. For those Hasta who ahora don't no se know, sabe si Melchizedek fueron does not si fue un have genealogy. They ángel. don't No know se who sabe he qué was. fue Melquisedec en la They Biblia. don't know what he No was era in de the la Bible. tribu de los levitas. He wasn't in the Y en tribe la of ley, para Levites. tú ser sacerdote, tú tenías que venir directamente de la tribu de los levitas. And to be a Se priest, you presenta have to be in the Cristo en la tribe of historia. Levites. But he presents in the story, Nuestro sumo he represents sacerdote, Jesus, amén, our en el high orden priest. de Melquisedec. ¿Por In the qué? order of Porque no Melchizedek. podía venir de un hombre mortal, Why? no Because podía he venir could de not una come from a genealogía mortal man, pecadora, from no the podía sinful pertenecer a la genealogy, tribu de Leví. from ¿Por the qué? tribe of Porque Levites. esa línea de sacerdotes no podía Because probar el that pecado, line of priesthood siempre could not tenía que conquer hacer sin. sacrificios They para always poder had to do entrar, sacrifice to siempre be able tenía to que empezar enter. desde la puerta, They had siempre to tenía que open the entrar al door altar de los panes, al into altar the del altar, incienso, después the incense pasar al and the lugar bread, santo to be y able a to lo go into the último, holies. después de tanto trabajo, And then after all entrar en el that lugar work, they santísimo. could enter into the holy place. Gloria a Dios. Escuche, Hay poder en Listen. Jesús. Aleluya. Santo. Alabanza a ti, Señor. Aleluya. Jesucristo se presenta como nuestro sumo sacerdote. Jesus presents himself as La our Biblia high dice que priest. Él entró una The sola Bible says that vez. he entered only Cuando el one sacerdote time. entraba When the y priest moría, entered tenía and que he darle el died, paso al segundo he had to sacerdote give his para que place to volviera another a priest, entrar so they y could go volviera a again ejercer. and Y go al tercer exercise. sacerdote, mas Cristo Jesús no muere. Jesus Como did not Él no die. muere, Dios It dice, says he does lo not declaro die. sacerdote Jesus para said, siempre. God said, Desde aquí a hasta priest lo forever, sumo en lo último del from tiempo now until y the lo end of siento a time. mi diestra. And I Amén. sit on the right hand. Escuche, el Santo. sacerdote tendría que expiar por sus pecados, Santo. The Jehová. priest Mas had to make Cristo no a tenía sacrifice pecado. for his sins, but Jesus pero was sinless. nosotros teníamos pecados. But we had Señor, sin. aleluya. Si el sacerdote tendría que santificar todas las cosas en el lugar santísimo Like the con priest sangre, had to sanctify all things. Jesucristo, dice el in the libro de holy los place of Hebreos, blood. también tuvo que subir en el altar celestial, porque hay un Had to go tabernáculo, into the heavenly un altar. tabernáculo There perfecto. is a perfect Él entró y tabernacle. con su propia And he sangre went in with his own blood. santificó el And he lugar sanctified the y lo place. preparó con And su he sangre prepared it with para his que blood. todo aquel que en él So that cree, all who todo believe in aquel que him, fue lavado con la sangre del Cordero, washed by the blood of entonces the ya Lamb, puede entrar directamente a directly tener comunión con el to have Cristo. dominion with Christ. ¿Cuántos Communication alaban with al Christ. Señor? How many can praise the Lord? Señor, alabanza. Santo. Gloria a ti, Señor, alabanza. Aleluya. ¿Cuántos alaban al How Señor? many can praise the Lord? Mantenga en mente que con su propia sangre santificó Keep el in lugar mind that with his santísimo. own blood he sanctified the holy place. Gloria a tu nombre, Jehová, alabanza. Aleluya. En Cristo Jesús Sea, nadie. se restaura una línea de comunicación directa In contigo. Christ Jesus, a direct line of Conmigo. communication with you and I is restored. Lo que no podía hacerse bajo la ley, What could not be done in the porque law, había una sola cosa que because estorbaba. there was one thing that was hindering. Santo. En sí eran dos, pero había una There were sola, two, but there was one, y era el pecado. and that was sin. Como el hombre no podía vencer el pecado, Since jamás man se was podría unable acercar a to Dios. conquer sin, he could never draw close Jamás to se God. podía acercar a Never. Dios. He could never draw close Mas to God. muchos de los cristianos de este tiempo viven de esa forma, And many Christians como these si days anduvieran live bajo that la way, ley. as if they're Una living in batalla the law constante contra el with a pecado. constant battle against Eso sin. de acuerdo a la Biblia According y de to the acuerdo a Bible, lo que Cristo hizo en la cruz del and according Calvario, to what he did on the cross of Jesucristo Calvary, eliminó el Jesus pecado venciéndolo en eliminated sí sin, mismo para que conquering todo it aquel que en él himself, crea so that all who ya no believe in tenga him el pretexto, will no ya longer no have sea an esclavo excuse, del pecado, will no longer be a sino que slave to puede sin, entonces verlo cara a cara But then tal he como can es. see him face to ¿Cuántos face as pueden he alabar a is, Dios? and he can praise the Lord. ¿Cuántos pueden alabar a How Dios? many can worship the Lord? Santo Jehová. Gloria a
A tu nombre, gloria, Padre. Restaurar la comunicación contigo. Restoring Vamos a llevarlo a un communication with orden you. personal Let's conmigo. take it to a personal level with you, with myself. Santo Dios. No hace falta sacrificios ni rituales. There are no longer needed rituals or Solamente hace falta sacrifice, la sangre de but Cristo. only the blood of Jesus. La religión de este tiempo ha llevado a la iglesia a sacrificios y rituales. The religion of this Tengo, world voy has al taken culto o tengo people que to prepararme. sacrifice and Déjame rituals. orar para que entonces esté Well, en let comunión me para poder worship so llegar that al I can culto. be in communion, so I can go to the service. A los que le toca ministrar dentro del templo, Those who have to minister within the viven una vida de church, que tengo que prepararme para predicar. they live in a life that Tengo I que must prepararme para prepare to dirigir. preach, I must Tengo que prepare to prepararme lead, para dar I la must clase. prepare. Ya no hay to read. tabernáculo de There esta is no tierra. tabernacle in this Jesucristo dijo earth. que Él lo hizo Jesus completo said that he did una it vez completely, por todas. once and for all, Para que nosotros no tengamos que so that we will not Escuche. have tratar de entrar to al lugar try santísimo. to enter into the holy Es para place. nosotros vivir It is so that we can dentro del lugar live santísimo. within the holy Usted me va a decir, place. tú estás loco, es You imposible may que say eso you're se pueda crazy, that's hacer. impossible, Por that la can't be Biblia vamos a done. demostrar que sí. And according to the Bible, I'm going to show you that it's Un possible. sacrificio perfecto A perfect no se hizo para que usted sacrifice permanezca lejos de la was not presencia done de so Dios, that you can para que remain usted far from the tenga que presence estar of tan God, lejos so that y you can be so utilice a far, otros mediadores para and you escuchar la voz de utilize Dios. a mediator to listen to the voice of God. Santo Dios. Jesus. Santo Gloria Jesús. a Dios. Vemos gente siguiendo predicadores. We see people that are chasing and Vemos following gente preachers. siguiendo profetas. They're following Sí, prophets. Vamos a ver si Dios nos habla. Let's see if God will speak to me. Vamos a ver si Dios sana al muchacho. Let's see if God will heal this young Dios man. usa a ese hombre, vamos a escucharlo. God uses this man. Let's go listen to Mi him. hermano, no estamos bajo la ley. We are not in the No law. hace falta sacerdote. You do not need a priest. ¿Ah? Hallelujah. Donde quiera que te encuentres, si tú Wherever you find estás yourself, directo if you con are Dios, direct puedes with God, experimentar a You Dios can en sí. experience God inside you, in you. Santo Dios. Imprescindible, y esto es interesante, This is interesting. que después de explicar el libro de los Hebreos cuán perfecto sacrificio hizo Jesús, That after explaining menciona todos los héroes de la Jesus' fe. ¿No saben por qué? perfect sacrifice in the book of Hebrews, it mentions the ¿Por qué heroes of hacen faith. eso? Why does he do that? Todos los héroes de la fe All the heroes of experimentaron the a faith. Dios de tú a They tú. experience En God, el you and tiempo de la ley. you personally in the time Escuche. of law. Sí, Señor. En el tiempo de la ley In the time of pudieron law, experimentar al gran yo They could soy. experience the Pudieron great ver I am. desde lejos lo prometido. They can see from Pudieron far what tocar was por la promised. fe. They can touch Alcanzaron by paz, faith. amor. They reach peace and love. ¿A quién experimentar? Santo Dios. Aleluya. Bajo la ley. In the law. Santo Dios. Under the law. Gloria al Cordero. alabanza. Tan cerca estaba Dios de ellos God was so near to them que Él se complacía en revelarse a sí that it mismo a ellos. pleased him to reveal himself to them. El Padre desea comunión con su pueblo, The Father desires mas communion su with pueblo his está people. tan contaminado. But his people are so contaminated. ¿Ha estado usted una vez contaminado? Have you ever been contaminated? ¿Sabe que hizo algo mal? Santo Dios, You know you did aleluya. something wrong? ¿Cómo se acerca usted a Dios? How do you draw near to ¿Cómo llega God? usted a la iglesia? How do you come to church? Lo más retirado posible, As far as cabeza possible. baja, With your head down, con un cargo de conciencia. with a weight of conscience. Escuche, Santo Dios. están tan contaminados, They are so contaminated, sucios, dirty, filthy, que al llegar a la casa de Dios empiezan un ritual that when they come to the de house of the limpieza Lord, they start to perform a para poder ritual tocar a Dios. of cleaning themselves so that they can touch God. el ritual de limpieza para poder tocar y ver quién era Dios y hablar The con ritual Dios. of cleanliness se to be hacía en able el to talk to tabernáculo, God hermano. was done in the tabernacle. Cristo Jesús, después de Praise su muerte, Jesus after his death. y venció el pecado en sí mismo And he conquered y sin lo in declara himself. vencido en sí And he mismo declared it para que al conquered in sentarnos himself. juntamente con So that Él en when we lugares are seated celestiales, beside him in el the right pecado hand of ya no God, fuera un sin will impedimento no longer de be a deshonra, no fuera un bochorno. It wouldn't be a shame anymore.
La iglesia de este tiempo no permanece en él. The church of these days La does not iglesia de este remain in tiempo Jesus. toma parte en él. They only take part in Him. Examine eso por un momento. Examine that for a moment. ¿Quién subirá al lugar, al monte santo? Who will Me go sale lo on que to the predicó holy Noé. place? That's what Noel preached. ¿Quién subirá a su lugar santo? Who will go on to the Pero esa no es la holy única place? pregunta que hace el salmista, hermano. But that ¿Cuál es is la not the segunda que only hace? question that the psalmist asked. What is the second question? ¿Cuál es la segunda pregunta? What is the second question? La segunda pregunta es ¿quién permanecerá en el lugar santo? The second question is, who will remain in the holy place? No es entrar una vez. It is not to just enter one time. Aquí cayó la presencia de Dios de una forma sobrenatural. The presence of God descended in a supernatural way entrado, today. We've entered, Hemos experimentado, we've experienced, hemos tocado. we have touched. Pero ahí no está la primera pregunta. But that is not where the first question lies. ¿Quién subirá es una? Who will ¿Y go up quién is the first permanecerá one. en él es otra? And the second one is, who will remain in Him? En la ley se podía quizás entrar una vez, Perhaps in the law you could enter pero no one se podía time, permanecer. but you were unable to remain there. En Cristo Jesús, In Christ Jesus, por medio de la sangre del through the sacrificio, blood of the sacrifice, podemos tener la oportunidad we de can have the permanecer opportunity en Él, to aquí remain o in fuera de la Him, iglesia. here or Tengas outside que the church. ministrar o no tengas que Whether or ministrar. not you have to minister, Él hizo posible He made it que tú possible lo puedas experimentar That you a can Él y experience permanecer en Él. and remain in ¿Cuántos Him. alaban a Dios? How many can praise Him? ¿Cuántos alaban a Dios? How many can praise God? Bendito el Cordero de Dios, aleluya. Bendito el Cordero de Dios. ¿Por qué no salimos de la presencia del Señor? Why do we not leave the presence of God? Why do we leave the presence of God? Una de las cosas que el Señor me reveló en oración, One of the things that the Lord revealed to me in prayer, vi que el Señor me tomó, I saw that the Lord took me. extendió mis manos hacia los lados así He extended my arms aside on the side, y me dijo estas palabras. and He said these words to Me me. dijo, te invito a caminar conmigo. And He said, I invite you to walk with me. Mi esposa una vez en oración, el Señor le dijo lo mismo. One day when my wife was in prayer, the Lord told her the same thing. Quiero que camines conmigo. I want you to walk with me. Apocalipsis dice una palabra muy interesante y se toma para los que no creen en el Señor. In the book of Revelation, there's an important Dice, word, "He aquí yo and estoy it's a la for those who do puerta not y llamo." believe. I am at the door and I ¿Por call. qué el Señor se encuentra en la puerta? Why is the Lord found on the door? ¿Por qué no se encuentra dentro? Why not in the door? Si alguno oye mi voz If someone y hears abre my la voice puerta, escuchen, and he opens the yo door, entraré a él. I will enter into him. ¿Dónde va a entrar? Where will he enter? A él. To him. ¿Dónde habita la presencia del Señor? Where ¿En does estas the cuatro presence of paredes? God abide? In these four walls? ¿Dónde habita la presencia Where del does it Señor? abide? ¿Habita Dios en ti? Does God reside within you? ¿O habita Dios algunas veces en ti? Or does God only reside in you sometimes? ¿O habita solamente en el tiempo del culto en ti? Or does He only reside in you when you're in a church ¿A dónde service? se va la presencia santa del Dios Where tres does the veces holy santo? presence of Cuando God, who sales is de 3 aquí. times holy, where does His presence go when you leave this place? Yo entraré a Él y cenaré con Él I y will Él enter into conmigo. Him and I will dine with Him and Him with me. Listen, ¿Cómo se sabe cuál es el carácter del individuo? how do you know the character of a person? Los que se han casado saben que en el Those who are noviazgo married know that in the quizás when es they're una dating, cosa it's y one después que se thing, casan and after they're married, quizás sale otra cosa. something else comes out. Escuche. Listen, ¿Cómo tú sabes quién es Él? how do you know who He is? Yo tengo que vivir con Él. I have to live with Him. Tengo que pasar tiempo con I Él. have to spend time with Él Him. quiere cenar conmigo. He has to dine with Él quiere me. sentarse a la He mesa. ¿Qué wants se to sit discute at en la the table mesa? with me. What happens when you're at the table? Cosas íntimas. You speak intimate things. Él quiere
compartir, arropar He wants to share. He wants carácter y to su cover esencia, His compartirla character and His contigo presence. He wants to share His en presence intimidad. with you in intimacy. Mas la pregunta dice, But the question asks, ¿quién permanecerá en él? who will remain in Him? Hoy quizás podemos decir, subimos al lugar santo hoy. Perhaps today you can say, I went up to the high place, La to the holy segunda place. pregunta va a ser, ¿quiénes van a The permanecer second question en is, este who lugar will santo? remain in this holy place? Experimentamos a la esencia We de Dios ahora experience mismo. the essence of Mas God ¿quiénes right lo van a now? experimentar hoy fuera del templo? But who will experience it outside of the temple? Jesus. En los postreros días, dice el Señor, In the latter days, the Lord derramaré mi said, espíritu sobre toda I will carne. pour out my spirit upon all Escribiré mis flesh. leyes en I will sus write my laws corazones. in their hearts. Sacrificios no me agradan. I am not pleased by sacrifices. No me gustan. I don't like them. Hay un solo sitio donde quiero habitar, dice el There is Señor. only one place where I want to abide. Hay un sitio donde quiero comunión. There is only one place Hay where I un want sitio donde communion, quiero hablar. where I want to Donde speak, quiero compartir. where I want to Donde te quiero share, enseñar quién where I yo want to soy. teach you who I am. Pero el problema es que But the estoy problem fuera is de la puerta de tu corazón. I am outside the door Y of esto your no es con heart. los que no conocen a Dios. And this is not for Esto es con those who do not know nosotros. the Lord. This is for us. ¿Quién estará perpetuamente en su lugar santo? Who will remain continually in the holy place. Si no permaneces en su lugar santo, en If you Él, do not remain in the holy place en in Jesus, comunicación y comunión, in communion, and ¿estará Dios en ti? is God in you? Verdaderamente estará Dios en ti. Is God truly in you? El gran yo soy, The great I am, 3 veces santo, 3 times holy, creador de todas las cosas, creator of all things. celoso. He is jealous. Muchos se acercan a mí, Many draw near me, pocos tienen la valentía de permanecer en but mí. few have the courage to remain in me, says the Lord. Yo quiero entrar adentro I want to enter y within, cenar y mostrarme and I y want to revelarme a mi reveal pueblo. myself and show myself to my Dentro del lugar people. santísimo había Within the revelación, holy place there was había revelation. contacto. There was contact. Hoy Dios que le anhela Today the Lord mostrarse y desires exponerse a to show nosotros. Himself and La expose comunión Himself to íntima us. de Jehová es con los que le temen The intimate y a communion ellos hace conocer su with the Lord pacto. is for those who fear Salmo them, and to 25. them He makes His covenant known. Santiago 4 dice, acercaos a James 4 mí, says, draw near to me, y Él, acercaos a Dios, draw near to y God, Él se acercará. and He will Él se draw near acercará, to dice you. que se revelará. And it says that He Escuche, will reveal se Himself revelará a nosotros. to us. Pero hay una relación aquí muy interesante. But there's something interesting here. Salmo 24 dice, ¿quién And Psalm subirá? 24 says, who will go up? No entra a la presencia de su padre y su madre. Don't you como go mejor, before o sea, your parents wow, me porté bien. and you feel proud? I did well. Papi, te vengo a ver. Daddy, I came to soy un buen see you. I'm a good son. ¿Tienes tu cabeza abajo en bochorno? Is your head down and shameful? No. No. La pregunta, ¿quién subirá al monte The de question Jehová? is, who will go up to ¿Quién the mount? permanecerá? Es un And acto who will de honor. remain Porque in la an Biblia act dice of que honor? caminemos dignos de la vocación the a la que Bible fuimos says llamados. to come Si worthy tú of our estás calling. caminando de la forma If you are correcta, walking in sí, the con correct gran way, respeto y reverencia, with great pero tú respect entras and al lugar reverence, santísimo but you enter into the holy confiadamente places porque tu confidently. corazón está puro. Because your heart is Tus manos pure. están Your puras. hands are Tú pure. no estás orando ni jugando con engaño. You are not praying or playing with lies. Escuche, Santo Dios. lo último que dice es purificar vuestros corazones. The Te está last thing diciendo it lo says mismo is que to dice Salmo purify our 24. hearts. The same thing that is written in Pero lo Psalm está volviendo a 24. decir bajo la gracia. But it is repeating Para it que under nadie vaya a grace. decir, no, eso fue este es para el So pueblo that de no one Israel. could say that was strictly for the people of Israel. Un tiempo estoy en él One time I'm in Him, y en otro tiempo me encuentro fuera de él. and another time I find Eso se myself llama outside of tibieza. Him.
that is called Sí, Señor. Y al lukewarmness. tibio, le dice la palabra del Señor, que And the vomitará Bible says, de the su word of boca. God says No that agrada God a will mi spit alma. out, He will Esa vomit entradera y the salidera de mi presencia no agrada a mi That alma. going and Tienes coming que out of His volverte presence de does tu not pecado, please me. You have to pecadores. turn from Volveos your a mí, sinners, return to limpiaos, me, comprad clean de mí. yourselves, bought Esa es la with me. palabra. Santo Dios. Oh Dios, No se trata de hacer, It has sino de nothing to ser. do with Yes. doing, Y esto es but algo with que el Señor ha estado being. ministrando últimamente. This is something the Lord has been ministering lately. Santo Jehová, alabanza. No creemos en el Dios que hace, sino en el Dios que es. We don't believe in the God that does, but we believe in the God who is. No podemos ser cristianos que hacemos. We cannot be Tenemos Christians que who ser cristianos que do. somos. I have to be a Christian that is. Así es. ¿Cuántos alaban al Señor? How many can praise the Lord? Aleluya. No se trata de entrar en la presencia del Señor. It is Eso es not algo que about Satanás entering into ha the presence of engañado a la God. iglesia That de is este a tiempo. deception of Satan Hermanos, that ahora he has vamos a done to the entrar en la church of this presencia. day. Pues, ¿dónde estaba? Brothers, let's enter into the presence of God. Where were you then? Llévame al lugar santísimo. ¿Y Take me dónde to the está? holy places. So where were you? Aleluya. ¿Dónde está? Where are you? Si tienes que ir al lugar If you santísimo, have to pasa go por to los the holy atrios, place. Señor. Pues ¿dónde So where- está tu corazón? Where is your heart? Señor, aleluya. Santo. Gloria Vamos, a Dios. piénsalo bien. Think about it. Santo Jehová. Santo Dios. Mira esto. Let's look at this. Acuérdese que en Cristo el pecado fue vencido. Remember that in Jesus, sin was Mi conquered. esfuerzo contra el pecado es inútil. My effort towards Bueno, sin is yo trato worthless. I tanto. try and I try so much. En Cristo tú no tienes que tratar. In Christ Jesus, you don't have to try. Yes. Yes. Jesus. Como a las 3 de la mañana tuvimos una experiencia bien About 3 bonita con el o'clock in the Señor. morning, we had a beautiful experience with the Lord. No voy a mencionar el nombre, pero el I'm not going to Señor, mention any names, había una persona, but there was a person. bueno, sí voy a mencionar el nombre, ¿verdad? So yes, Era con mi esposa. I'm going to mention it Mi because it was with my wife. esposa es una ministra del Señor, ella My canta. wife is a minister of the Lord. She prays, she sings, Y she ella está un worships. poquito agobiada And she's porque been a little Satanás bit- quiere siempre apagar los adoradores. ¿Sabes cómo es eso? She's been a little bit under pressure because Satan tries to shut up the mouth of the worshipers. Ella estaba en batalla She was in a battle porque tu espíritu desea adorar y because your Satanás spirit golpea. desires to worship and Satan bruises. Yo estaba durmiendo I was asleep. Alabanza. y el Señor me toma durmiendo. Yo And the no Lord, estoy consciente as de I'm lo sleeping, que I'm not estoy conscious. The haciendo. Lord takes me Santo Dios. Y el Señor le dice a Abigail, and He tells Abigail, tienes una oportunidad en ti. you have an opportunity within you. Y me vuelvo a roncar porque yo ronco. And I go back and I start snoring because I snore. Y Abigail dice, este tío está loco, And Abigail says, he's crazy. está loco. He's crazy. Yo todavía yo no sé lo que está sucediendo. I don't know what Me is toma el Espíritu Santo de happening, but the nuevo Holy Spirit y takes le me habla de again forma, and He speaks to her ya tomaste strongly. ventaja de la oportunidad que puse en ti. You took advantage of the Santo opportunity that I Dios. placed within you. Gracias Y Jehová. yo digo, este todavía está loco. And she's like, this guy's crazy. Acuérdate, Moisés lo llamó el Señor y el Remember, Moses was called by the Lord and they said he's crazy. Samuel. Samuel. Dios permite entonces que una potestad del diablo So God allows that a power of the Se devil acerque. comes near y la comienza a atormentar.